Amigas y amigos de Bolivia, bienvenidos una vez más a su programa Ajayu. Tenemos mucho que contarles el día de hoy, así que comenzamos inmediatamente. Entre 1900 y 1952, la población urbana había subido del 14,3 al 22,8% de la población total del país. El nivel de alfabetización y el número de niños que asistía a la escuela también había aumentado, especialmente después de las importantes inversiones destinadas a la educación después de la Guerra del Chaco. De este modo, entre 1900 y 1950, la población alfabeta subió del 17 al 31% de la población total, mientras que la población estudiantil preuniversitaria pasó de alrededor de 23.000 a 139.000 estudiantes. Pero la Bolivia de 1950 era predominantemente rural. La mayoría de la población solo estaba marginalmente integrada en la economía del país. Bolivia constituía un ejemplo clásico del sistema latifundista latinoamericano. La extrema desigualdad en el reparto de tierras era imprescindible para el control del campesinado, además de las obligaciones laborales agropecuarias en la hacienda. El hacendado imponía obligaciones de servicio personal a él, a su familia y a la de sus capataces. El pongueaje ha formado parte de las obligaciones de los indígenas de hacienda desde la época colonial. No había cosa que los indígenas odiaran más universalmente que el servicio de pongo. Exigía servir a la familia del hacendado incluso en la lejana residencia urbana, consumiendo grandes cantidades de tiempo y dedicación. Todo ello a costa del campesino. Hay una diferencia increíble que se ve entre los indígenas de las haciendas y los indígenas que no estaban en haciendas. ¿Ya? Había y sigue habiendo todavía una especie de cambio, etc. Lo interesante es de que las casas de hacienda nunca las han habitado. Si uno va a visitar el campo, están cayéndose, pero nadie entra ahí. Es como algo así que prohibido que existe. Se dice, son indígenas de hacienda, están a todo lado y los restos, o sea, como ruinas de la casa de hacienda. ¿No? Todavía hay esa, y el paso, ¿no? Del paso ya a ser un ciudadano, porque antes tenían que venir acá como pongos, que era la ciudad, a la casa del hacendado, y pongo viene de la palabra aymara punku, porque dormían en la puerta. El resultado del sistema era el empleo de tecnologías rudimentarias y de una semilla de baja calidad. Esto daba lugar a una producción sumamente baja de productos alimenticios. El sector agrícola quedaba tan atrasado que no podía satisfacer las necesidades de la población de los centros urbanos y del conjunto del país. El sistema agrícola boliviano de ese entonces era ineficaz, improductivo, injusto y explotador. No solo era incapaz de satisfacer la demanda alimenticia tradicional, sino que mantenía un gran porcentaje de la fuerza laboral nacional al margen del mercado, comprimiendo sus ingresos con un trabajo explotador y las obligaciones serviles. Esto a su vez restringía el mercado manufacturero a la pequeña minoría urbana y a los relativamente pocos centros agrícolas activos como el Valle Cochabambino. La misma falta de nuevos ingresos de capital que afectaba a la agricultura y a la industria era todavía más evidente en la minería. En 1950, Bolivia era el productor de estaño más caro del mercado mundial y hubo años que apenas sí cubría su costo.
Hasta 1952, el año de la mayor producción estañífera, seguía perteneciendo a 1929, en el que el país exportó 47.000 toneladas de aquel metal. Así se entiende que resultara relativamente fácil llevar a cabo los cambios que el MNR iba realizando como resultado de la Revolución del 52. Las haciendas, propiedad de una clase ausentista en su mayoría y con poca inversión de capital, podían ser expropiadas sin una oposición notoria. Además, las movilizaciones campesinas no podían ser mantenidas sin un pleno apoyo de los poderes policiales del Estado. La expropiación por el Estado del sector minero envejecido no chocaría con una oposición decidida de los varones del estaño si les ofrecía una adecuada compensación. En resumen, las fuerzas de la élite económica se encontraban relativamente de capa caída el momento de la revolución. Los 3 días de lucha armada entre los civiles y mineros por un lado y el ejército por otro habían desembocado en el derrumbe de los militares. Si bien el MNR siempre ha querido ser el que se presenta como el único autor de la revolución, yo comparto la opinión de otros historiadores en sentido de que la revolución fue nacional en su contenido político y social. O sea, movilizó a sectores de las más diversas posiciones, desde, diríamos, sectores moderados de las clases medias hasta sectores radicalizados del campesinado y de la clase obrera. Las 5 o 6 medidas revolucionarias que se dan entre 1952 y 1960 principalmente, creo que caracterizan muy bien este esquema de cambio que se produce en Bolivia. Este fue el acontecimiento realmente conmovedor de abril de 1952. En un momento quedó derrotado todo el aparato represivo del Estado. También se dio la distribución generalizada de armamento a las masas populares, la creación de las milicias urbanas y campesinas y la neutralización de la policía. Todo ello contribuyó a transformar la realidad política, económica y social boliviana mucho más allá de las esperanzas más optimistas de la dirección del MNR. Uno de los primeros actos del nuevo régimen fue declarar el voto universal, eliminando el requisito de alfabetización. De un solo golpe de pluma se emancipaban las masas campesinas indígenas. El censo electoral saltaba de unos 200.000 a casi 1 millón. Acto seguido se redujo el ejército a su mínima expresión. Alrededor de 500 oficiales salían de las filas. En los últimos días de abril, el régimen apoyó plenamente a los mineros cuando estos crearon una nueva federación nacional, la Central Obrera Boliviana.